Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda clase de la introducción a la geometría generada por algoritmos. Mi nombre es Alexis Salinas. Lo que hoy vamos a realizar son una serie de rectángulos que van a ejemplarizar la generación de un bastidor base o una base para algún elemento como maqueta o representación de emplazamiento, lo que ustedes estimen conveniente. Lo primero, recordar un poco cómo se genera un punto. Vamos a generar estos rectángulos desde un punto en específico, que en rigor es una ubicación en el plano de trabajo, en este caso en el plano cartesiano 3D. Entonces nos vamos a ir al apartado de vector. En la pestaña de points vamos a generar un punto con sus coordenadas, construir punto, y vamos a setear dimensiones básicas, en este caso 500 en unidades en X y 300 unidades en Y, arbitrariamente, solo para ejemplarizar y repasar un poco algunas de las cosas que vimos la clase anterior. Tenemos la ubicación de este rectángulo. Este rectángulo va a tener algunas propiedades y particularidades de cómo se empieza a generar. Entonces vamos a ir al apartado de curvas, vamos a ir a la herramienta de primitivas y la herramienta de rectángulo. Entonces le vamos a decir a este rectángulo que tenga 600 unidades en X. ¿Qué unidades? Bueno, milímetros, porque seteamos nuestro archivo en milímetros. Y 300 unidades en Y. Si su archivo está seteado en centímetros, esas 300 unidades son 300 centímetros y así, lógicamente. Si se fijan, este rectángulo se generó desde el origen del plano de trabajo por defecto, en este caso el plano universal. Lo que yo necesito que se origine desde el punto que nosotros seteamos. Este punto está con la misma orientación del plano universal implícitamente y se origina desde la esquina. Sin embargo, hay otra forma de hacer esto. Voy a copiar esta definición, la voy a pegar. A ver, lo primero es entender lo siguiente. Tenemos 600 unidades en X y 300 unidades en Y. Lo que voy a hacer con el botón derecho, voy a materializar este elemento en Rhino. En Rhino este elemento no existe, no está materializado. Lo voy a materializar con la herramienta Bake bajo este procedimiento. Botón derecho, Bake, y me va a preguntar por una capa de destino. En este caso voy a situar la 4. Le digo que sí. Este elemento ahora es parte de Rhino. ¿Por qué lo quiero ahí? Porque voy a comprobar sus dimensiones. Tengo 300 unidades en Y y 600 unidades en X. Perfecto, está tal cual como está seteado aquí. Sin embargo, voy a hacer este rectángulo desde otra lógica. Ambos caminos válidos, dependiendo de lo que quiera conseguir. Voy a desplazar este punto de origen aquí, 850 unidades respecto al origen, porque así estoy seteando el punto de esta figura. Lo voy a dejar alineadas en X, que después luego puedo compartir el slider, pero eso lo vamos a ver después. Pero ¿a dónde va a estar la diferencia? Que yo necesito que ahora este rectángulo no parta de la esquina, sino que parta desde su centro. O sea, que este sea el centro del rectángulo. ¿Cómo hago eso? Voy a ir a matemáticas y le voy a decir que se construye desde un dominio. ¿Cuál dominio? Bueno, lo vamos a ver. Voy a decirle que vayan 600 unidades hacia X. Me falta el otro dominio. ¿De dónde hasta dónde? De 600 unidades a X. Y lo que está sucediendo aquí es que el rectángulo está creciendo desde aquí 600 unidades en X. Y el otro dominio también está creciendo 600 unidades también en X. Por tanto se anula. Lo que yo necesito es que la segunda unidad sea negativa. Entonces desde el centro creció 600 unidades positivas y 600 unidades negativas, lo que me da un total de 1200 unidades. O sea, me queda el doble de largo. Para que eso no ocurra, esta dimensión que está aquí la digito acá y la divido por 2. Con el panel simplemente digito una cifra sin enter ni nada, cliqueo afuera y me queda un 2 sentenciado, que es una cifra que no se mueve, una cifra sentenciada.
Y indico que este 600 que está dividido por 2 son 300 unidades en positivo y 300 unidades en negativo. Entonces este rectángulo mide igual que este, con la diferencia que se está generando desde el centro. Pero se está generando desde el centro de una arista. Lo que yo necesito es que se genere desde el centro mismo del rectángulo. Entonces vuelvo aquí, copio esta definición, la copio y la pego, control C, control V, le indico en I y va a suceder que este, como tiene 600 acá, se distribuye en 600 dividido por 2, 300 unidades en I positivo y aquí 300 unidades en I negativo, por tanto da un total de 600 unidades. Yo necesito que eso tenga 300, por tanto indico aquí que es 300 y se distribuye en 300 dividido por 2 son 150 unidades positivas, 150 unidades negativas. Entonces así tengo un rectángulo que se origina desde el centro. Dependiendo de lo que estemos trabajando va a ser súper conveniente, porque nos va a permitir distribuir un área de manera igualitaria. Pero hay una especie de apartado paralelo. Voy a copiar esta definición otra vez. Y resulta que quiero que este rectángulo se genere desde su centro, pero de manera asimétrica. Entonces, lo primero, tengo el primer rectángulo. Este lo vamos a borrar porque era una referencia, ¿no? Tengo el primer rectángulo de origen. Tengo el segundo rectángulo. Pero aquí tengo el tercer rectángulo que está montado en el otro. Está porque lo dupliqué, entonces voy a cambiar este slider por una doble clic. En el rango le doy un rango más alto, 5000. No, perdón, le puse de millones casi. 23, 5000. Y lo voy a desplazar aquí, un tanto unidad hacia arriba. Entonces tengo el rectángulo de origen. Voy a ordenarlo de manera como se va generando. Entonces tengo el rectángulo de origen que está en la parte inferior, el segundo rectángulo que está en la parte media y el tercero que está en la parte superior. Ok, este rectángulo que está en la parte superior le voy a dar una indicación un poquito diferente. Le voy a decir que este 300 que está aquí se vaya directo ahí, y lo que va a suceder es que este rectángulo se generó desde el centro pero de manera asimétrica, pero quiero la opción contraria. Quiero que sea este 600 el que se mueva en X. Por tanto, tengo que este rectángulo, todos miden lo mismo, pero este está generado desde una esquina, este está generado desde el centro y este está generado desde su parte media asimétrica. Eso es relevante dependiendo de lo que ustedes ya quieran hacer. Aquí empiezan a conjugarse variables como lo que necesito, lo que requiero y lo que sé aplicar. Entonces, este es tu rectángulo base de trabajo. Voy a borrar aquello que me está entorpeciendo como información visual. Entonces tengo, mi rectángulo mide 600 por 300, con la diferencia que los 300 están distribuidos de manera asimétrica. ¿Qué necesito? Voy a hacer un bastidor. Y el bastidor tiene un espesor de 1 pulgada. Entonces voy a ir al apartado de curvas. Voy a decir que en el último apartado de utilidades, offset. ¿Qué quiero? El offset es un desfase de una curva. ¿Qué quiero? Quiero esta curva que está aquí, que es lo quiero desplazar. ¿Para dónde? Vamos a probar acá. 1 pulgada, 25 milímetros. ¿Hacia el interior o al exterior? En este caso se está haciendo hacia el exterior. Necesito que sea el interior. ¿Por qué? Porque por formato, por condiciones de entrega, por lo que sea, el bastidor no puede pasar los 600 unidades por 300 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es súper simple. Tomo el slider y le digo que su condición sea negativa, o sea, que se multiplique por -1 para que el offset sea hacia el interior. Entonces ahí tengo que es al interior. Perfecto. ¿Cuánto? 25 milímetros, porque son lo que tiene 1 pulgada. Perfecto. Voy a ir a una vista tridimensional. Perdón. Aquí estamos. Tenemos que en esta vista tridimensional podemos entender mejor la figura. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que entre esta curva exterior y la interior se plasme una superficie, un perímetro con superficie, con cuerpo. Entonces le digo, perfecto,
voy a usar una herramienta que se llama Merge, que es un componente que ayuda como a ordenar y entender qué cosas van primero y qué cosas van vinculadas después. Necesito desde el rectángulo de origen, o sea, desde este, luego con este, que es la superficie, perdón, el perímetro interior. Entre ellos dos se arma una superficie. Lo que pasa aquí es que se están armando dos superficies, se está entendiendo, voy a verificar aquí, y aquí entramos en un asunto mucho más delicado que son datos. Los voy a explicar de manera superficial porque vamos a ir complejizando en la medida que vamos avanzando, pero lo que sucedió aquí es lo mismo que voy a hacer aquí afuera. Tengo una superficie y luego con el perímetro de la curva tengo dos superficies en rigor. Si habilito esto, lo que tengo en rigor son dos superficies. Lo voy a graficar aquí en un panel. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Tengo dos elementos. Y cuando hago la superficie, cuando la materializo, tengo dos superficies. Lo que yo quiero es una superficie entre las curvas y no desde cada curva. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Cómo esto funciona? El rectángulo de origen está dentro de una caja. Y el rectángulo de la polilínea de salida, que es el offset, está dentro en otra caja. O sea, tengo una caja que adentro tiene una caja con un rectángulo y adentro tiene una caja con el offset. Por tanto, tengo una caja con dos cajas adentro con un elemento cada una. Así funcionan los datos de manera abstracta. Lo que yo necesito es sacar las cajas y que los elementos estén sueltos dentro de una sola caja, no en unas cajas particulares. Son como bolsas. Tengo una bolsa que dentro tiene dos bolsas y dentro de esas bolsas están dos curvas. Necesito sacar esas bolsas interiores y que solamente estén en una sola bolsa las dos curvas sueltas. ¿Cómo hago eso? A la salida de este merge voy a aplicar una herramienta que se llama flatten, que lo que hace es como que desempaqueta o desarma los árboles de datos. En esto nos metemos en un tema complejo, solamente lo voy a graficar aquí para poder entenderlo. Aquí tengo un árbol de datos que tiene una bolsa, dos bolsas. Lo que voy a hacer aquí, o una caja, dos cajas. Si se fijan, aquí están una bolsa o una caja y aquí hay otra caja. Pero sin embargo aquí solamente hay una caja. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí hay dos elementos y aquí hay uno. Un contenedor que contiene cosas, esa es la analogía. Entonces aquí voy a volver aquí a estos paneles. Entonces tengo esto representa una caja que tiene dos bolsas adentro con un elemento y este representa una caja que solamente tiene dos elementos. ¿Ok? Entonces cuando yo logro desentender esa complejidad, ese orden, las cosas funcionan de la manera que yo quiero que funcionen. Ahora, hay otro camino, sí, voy a sustraer la superficie, pero eso no es tan eficiente como lo que estoy planteando. Entonces, lo que necesitaba entonces era esto, era entender que cada curva, arma una superficie entre esas dos curvas. Bueno, tengo esto. Esto representa a un bastidor que tiene un ancho de 1 pulgada. Lo que vamos a hacer, vamos a representar su extrusión, o sea, su espesor en Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar que... Perfecto, vamos a encender esto. Ok, vamos a encender acá. Perfecto, aquí tengo el bastidor. Le vamos a decir que se dé un espesor en el vector Z. Z, ¿por qué no es hacia arriba? En rigor es la misma expresión, pero tiene que ser en el lenguaje Z por una cosa súper pragmática, porque luego van a haber figuras en las que se van a desplazar en cierto eje inclinado, van a tener cierta inclinación, por tanto va a ser de manera oblicua y no hacia arriba directamente. Eso. Empezamos a jugar con planos relativos. En este caso el bastidor coincide con el plano de suelo, pero van a haber momentos en que eso no va a ser tan así. Entonces indicamos que esta superficie que está aquí queremos extruirla en un vector Z. Y la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser una pulgada? Una pulgada, que son 25 milímetros. ¿Cuántas veces? Bueno, queremos 2 o 3 pulgadas, entonces vamos a hacer una operación matemática aquí. Ya que tenemos las pulgadas que están graficadas ahí, vamos a decirle que esto se multiplique por 2, porque queremos 2 pulgadas en rigor. Esta multiplicación de 1 pulgada por 2 veces,
la llevamos al valor en Z. Y ahí está, tenemos el bastidor con 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4, las que estimen convenientes de acuerdo a lo que estén desarrollando. Pero a este bastidor le falta el elemento de base, el elemento de cierre. ¿Dónde podemos encontrar ese elemento de cierre? Vamos a hacer una especie de ingeniería inversa. Tenemos el bastidor extruido, la superficie que representa el espesor del bastidor y los elementos que componen la superficie, que son el rectángulo de origen y su offset desplazado hacia el interior. Lo que me sirve a mí como herramienta es este offset desplazado al interior. Voy a superficie, elijo la herramienta el componente de Boundary Surface, lo vinculo y ahí está. Eso representa la pieza de cierre de este bastidor, que va a ser para efectos nuestros un MDF de 3 milímetros. Copio esta definición pequeñita de una extrusión y una dirección de extrusión en Z y la revinculo, la reciclo en rigor, pero tiene el valor de 1 pulgada por 3, que tiene el valor de esto por esto y esto, pero yo necesito que solamente sean 3 milímetros. Entonces simplemente aquí doble clic, seteo un slider de 3 milímetros y le doy el valor a Z, prendo acá y ahí tengo el bastidor y su pieza de cierre de fondo ahí. Y ahí está, tengo un bastidor tipo que es adaptativo. Lo que voy a hacer aquí, voy a clonar esta definición. La voy a copiar y pegar, control C, control V, como cualquier programa. Y aquí viene algo interesante. En las coordenadas del punto de origen, o sea, todo esto se genera desde un punto de origen. Este punto de origen vamos a indicar que tenga un rango de movilidad de 5000 unidades, 5000 milímetros. Y lo que voy a hacer, voy a desplazar esta definición que está aquí, acabo de pegarla y es la misma que está aquí arriba. Pero al desplazar sus unidades en X, voy a darme cuenta que en rigor es otro elemento posible. ¿Y por qué otro elemento posible? Porque lo necesito, porque ahora el bastidor es para otra maqueta, que tiene mucha más dimensión. Sin embargo es la misma definición. Tiene las mismas variables, es un box con un espesor de 1 pulgada, con las piezas de 3 pulgadas en su orientación vertical. Y ya está. Aquí está resuelto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente voy a tomar el bastidor base. Voy a, aquí en este caso, apagar lo que no necesito para que no me entorpezca la vista. Y voy a decirle a este que se materialice en Rhino en la capa 2. Y al bastidor de fondo, perdón, la pieza de fondo que se materialice en Rhino igual en la capa 2. Voy a apagar todo esto. Y aquí tengo el bastidor sentenciado, que en el fondo es lo que yo quiero por este momento. Voy a acotarlo. ¿Por qué lo voy a acotar si hace sus medidas? Porque quizás se lo quiero encargar a un compañero que lo construye mientras yo sigo desarrollando algo más importante del proyecto. Y por tanto necesito graficar las medidas para que él se oriente y sepa qué piezas cortar y cómo ayudarme a resolver eso. Entonces yo puedo un poco delegar y dejar de perder tiempo en todas las veces tener que improvisar en el bastidor cuando ya lo tengo resuelto. Tengo resuelto este, que es el que acabamos de ver, y el próximo a la maqueta bajo la misma definición. Entonces esto ya se vuelve una herramienta súper versátil. Bueno, eso por ahora. Nos encontramos en el próximo video, en lo cual vamos a seguir haciendo este ejemplo muy básico de introducción a los algoritmos. Seguimos con una caja, un box, vamos a hacer un bastidor, pero explotando un poliedro base en sus caras, ¿cierto? Y otorgando espesor y viendo una estrategia de ensamble y armado de esta caja. Nos vemos en el próximo video.